Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Dice así la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a orar. Padre eterno, otra vez rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos muestre a Cristo glorificado, glorioso, majestuoso, victorioso sobre sus enemigos. Y Señor, podamos nosotros hoy en este día vivir confiadamente en quietud, sabiendo que tú eres Dios eterno, que tienes bajo control cada situación, que gobiernas, que has reclamado para ti toda la autoridad sobre todos los reinos de este mundo. Tú eres soberano, Señor. Nosotros somos tus siervos. Tú eres rey. Nosotros somos tus súbditos. Tú gobiernas, Señor. Nosotros somos gobernados. Haz pues tu voluntad, Señor, en tu iglesia en esta mañana. Y rogamos pues que nos ayudes a guardar estas palabras en nuestro corazón para que podamos vivir en medio de esta generación perversa. Podamos dar testimonio de tu palabra, de la luz, de tu evangelio glorioso al mundo que se pierde, que a pesar de ver los juicios no se arrepienten. Rogamos, Señor, que nos des aliento, fortaleza, valentía y seguridad para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos pues ya en el capítulo 10 de Apocalipsis y estamos en el como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Así como en el sexto y el séptimo sello hubo un espacio entre la sexta y la séptima trompeta que abarca desde el 9:13 hasta el 11:14. Tenemos este espacio también allí. Es decir, estamos ya anticipando otra vez el final, el juicio final. Todavía no es el juicio final. En la séptima trompeta es el juicio final. En los sellos y las trompetas hay algo de relación, se comunican una con otra, es decir, no es un estudio cronológico, pero estamos viendo la misma historia desde un punto de vista diferente. En los sellos vimos el juicio de Dios sobre la tierra, pero con un énfasis en los que se salvan dentro de la tribulación. En las trompetas vemos el juicio de Dios sobre la tierra, pero con un énfasis en los que se pierden y van a la eternidad para ser castigados. Hay cierta relación entonces entre los sellos y las trompetas. En el sexto sello vimos las almas de los que están bajo el altar, que claman
¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? En la sexta trompeta vemos la promesa de que el tiempo se ha llegado. El tiempo no será más. El misterio de Dios será terminado y todo será revelado así como fue eh, escrito por los profetas. En el sexto sello vemos la multitud de los que han sido salvados de entre los moradores de la tierra. Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. En la sexta trompeta vemos una multitud, pero que a pesar de los juicios de Dios, no se arrepintieron. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y aquí está las dos tablas de la ley. En la primera parte vemos la idolatría y en la segunda parte vemos el pecado contra el prójimo, homicidios, inmoralidad sexual. Entonces el mensaje es sencillo y profundo. ¿Cuál es el mensaje? El enemigo es poderoso, pero el mensaje para los creyentes es: no tengan miedo, no tengan miedo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El mensaje para los que no han creído es este: teme a Dios, teman todos los moradores de la tierra y arrepiéntanse de sus obras malas. Pero para ti que has creído, el temor de Dios que te ha sido dado echa fuera toda otra clase de temores. Es decir, que el que teme a Dios no tiene temor de nada ni de nadie. El temor de Dios echa fuera todos los otros temores. Pero el que no teme a Dios está lleno de superstición, está lleno de temores miles. El que no teme a Dios no puede vivir confiado. Tiene miedo hasta de su propia sombra. Huye sin que nadie lo persiga. El que teme a Dios vive confiado. Vive confiado no porque él sea en sí mismo capaz, sino que sabe y conoce que el Señor que lo ha salvado es el Dios todopoderoso. Y esto nos maravilla. Vivimos completamente o constantemente maravillados que Dios nos haya hecho capaces de poder creer. Es decir, estas cosas no las puede creer el mundo, el hombre natural. Que podamos nosotros haber creído y entendido este mensaje es algo maravilloso. Y luego que nos conceda arrepentirnos, también nos maravilla que la verdad es presentada al mundo. La verdad de Cristo, el Evangelio, es ofrecido constantemente y ellos no quieren creer ni quieren arrepentirse. Nos ha sido dada, mis hermanos, la revelación de Jesucristo. Este Señor, grande, misericordioso, menospreciado por el mundo, es adorado por su pueblo, blasfemado por los que profesan ser cristianos, pero obedecido y amado por los redimidos. Es el Señor el que juzgará a vivos y muertos de acuerdo al evangelio que nos ha sido dado. Es el testimonio que Dios nos dio acerca de su Hijo. Es el testimonio del Espíritu Santo que trae a nuestros corazones por medio de la palabra. Es el testimonio que los profetas y los apóstoles grabaron en las Escrituras. Es la revelación de Jesucristo, su deidad, su gloria y majestad. Es la revelación de la voluntad para con su pueblo. Él promete: no te dejaré, no te desampararé. Yo viviré en medio de ti. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Es la revelación de su mensaje. Hay salvación para todo aquel que cree. Pero vayamos entonces a la porción de la escritura que vamos a ver esta mañana y dividámosla en dos partes nada más.
la identidad del ángel, del 1 al 7, y la importancia del librito, del 8 al 11. La identidad del ángel, de los versículos 1 al 7, y luego la importancia del librito, los versículos 8 al 11. En este capítulo vemos que el apóstol Juan ya es traído de un espectador a un participante. Es decir, Juan ha sido llevado más y más íntimamente a las visiones, que ahora está adentro de las visiones mismas. Entonces, el versículo 8, vemos que le dice la voz del cielo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y el versículo 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Hay un contraste entre la última vez que vimos a Juan en la visión del trono, ¿se recuerdan? Y el que estaba sentado en el trono con un rollo, con un libro en la mano. El apóstol lloraba porque no había nadie, no se encontró a nadie digno de tomar el rollo, ni de mirar siquiera el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Y se le dijo a Juan: mira, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Pero ahora Juan se atreve a ir a este ángel poderoso, fuerte, y toma el libro y dice: dame el libro. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Quién es este ángel? Cuando vemos entonces la descripción de el ángel y la experiencia de Juan al ir a acercarse a él y pedirle que le dé el libro, hay un paralelo o una semejanza a la experiencia nuestra al venir al conocimiento de la verdad. Primero, alguien nos habló del evangelio. Escuchamos el evangelio predicado. Alguien nos habló del pecado, del castigo sobre el pecado, de la justicia de Dios, y alguien nos habló de un amado Salvador, de un Salvador misericordioso y amoroso. Pero después que llegamos a Cristo, nos damos cuenta, estábamos muy sucios, somos indignos, nos sentíamos pequeñitos, incapaces. Lloramos al ver nuestra situación delante de un Dios majestuoso. Pero luego que empezamos a saborear la palabra, empezamos a crecer y a madurar en la palabra, clamamos al Señor y decimos: Señor, ¿qué son estas cosas? No las alcanzo a entender, yo necesito que alguien me explique. Es como que la palabra misma nos hace a nosotros preguntas. Cuando estás leyendo, dijo el puritano, cuando lees la Biblia, muy rápido te das cuenta que no estás tú leyendo la Biblia te está leyendo a ti. ¿Qué son estas cosas? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué significa esto? Y poco a poco, la palabra misma nos va dando entendimiento, nos va abriendo la mente. Ya no somos más espectadores, sino que venimos a ser parte de la historia. Y ahora tenemos sed de la palabra. Pedimos al Señor que nos dé su palabra. Rogamos que nos envíe pastores que nos lleven y nos den a Jesucristo revelado en la Escritura. Escuchamos la historia de la redención una y otra vez, y sigue siendo palabras bellas, palabras vivas, palabras de vida eterna. Leemos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y tú dices: no, yo soy el primero. Y tú dices: no, yo soy el primero. También puedes decir: yo soy el primero. Ya no es una historia extraña. Tú entiendes lo que Pablo está diciendo. Y en Gálatas 2:20, Pablo se identifica tanto con esa historia que él está allí. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos entonces parte de esa historia.
su palabra nos llena, su palabra nos rodea, su palabra nos sostiene, nos transforma, nos ayuda a no pecar, nos instruye, nos promete. Es como si viviéramos dentro de las Escrituras, o mejor dicho, la Escritura viviera dentro de nosotros. Vivimos, hermanos, en el poder de la palabra de Dios. Esto es lo que el salmista quiso decir cuando dijo: en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Esto es lo que Juan está experimentando en este capítulo con el ángel y el librito. Ahora él es parte de esa visión. Entra, por decir decirlo, en la historia que él mismo está escribiendo. Pregunta es, ¿quién es este ángel poderoso? Veamos el versículo 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Nada más con esta descripción podemos recordar fácilmente la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Dice el capítulo 1:7: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el arco iris sobre su cabeza. Recordamos el trono de Dios, donde el arco iris es completo, la señal del pacto, la señal de la fidelidad de Dios. Él cumple lo que prometió, llevar la historia de la humanidad hasta su final, donde el Señor separa entonces su pueblo del mundo entero. Su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 1:15-16. Cuando está Juan viendo la visión, dice: sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Así que no es difícil trazar los paralelos entre la descripción que hace Juan de este ángel poderoso y nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo glorificado, glorioso, majestuoso. Ya no Jesús, el hombre humillado y rechazado, pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en el esplendor de su gloria. Ahora, Joel Beeke está seguro y afirma: este es nuestro Señor Jesucristo. Sinclair Ferguson, por otro lado, dice: si no es nuestro Señor, es la representación de nuestro Señor. Cualquiera que sea el caso, la atención de Juan está en dos cosas: en dónde están sus pies y el sonido de su voz. Veamos entonces la descripción de este ángel poderoso y la atención que pone Juan en el lugar en que están sus pies y el sonido de su voz. Entonces, dos cosas impresionan a Juan de este ángel. Primero, ¿dónde están sus pies? Dice el versículo 2: tenía en la mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese es un reclamo de pertenencia. Nuestro Señor vino a ser dueño, o vino a recuperar el reino que, por así decirlo, Satanás había dominado hasta entonces, y los recupera a través de su muerte, su resurrección, y los reclama para sí. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Y comparamos escritura con escritura. Vemos, por ejemplo, y recordamos cuando nuestro Señor fue tentado en el desierto por Satanás. Esa fue una de las ofertas que le hizo el enemigo. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Jesús, claro, no necesitaba ser demasiado sabio para entender que no era el camino correcto para obtener la soberanía sobre los reinos de este mundo. Pero ¿cuál fue la tentación? Sencillo. La otra opción era
a través de la humillación, el rechazo, la vergüenza y al final la muerte en la cruz. Esta era la otra alternativa. Una, tomar los reinos de la mano de Satanás y adorarlo, y la otra, obtenerlos por sus propios méritos, aunque así tendría que verse a sí mismo abandonado por el Padre. Esta era la oferta. Esta era la oferta del enemigo. Así que al ver a este ángel reclamando toda autoridad en la tierra y en ella a nosotros sus redimidos por medio de la predicación del evangelio, debemos recordar el precio que se pagó por esta autoridad. Cuánto ánimo entonces, mis hermanos, debemos cobrar al reconocer que nuestro Señor Jesucristo reclama para sí cada centímetro de este mundo, de esta tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros vamos, por así decirlo, conquistando reinos, derribando murallas, derribando fortalezas como un ejército poderoso, penetrando la oscuridad con la luz gloriosa del evangelio. Proclamamos el evangelio glorioso, poderoso de nuestro Señor, así como conquistando reinos. La segunda cosa que es notable para el apóstol es la voz de este ángel poderoso. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué dijeron los 7 truenos cuando emitieron sus voces? Esta es la parte más difícil del sermón. ¿Cómo descubrir en 7 pasos lo que dijeron estas 7 voces o 7 palabras? Está sencillo. La respuesta está allí mismo. ¿Cuál es? Nadie sabe. Nadie sabe. Y si alguien reclama que sabe lo que dijeron, retírate porque es un falso maestro. Está sencilla la explicación, está sencilla. Nadie sabe. Juan entendió lo que dijeron y Juan iba a escribir lo que dijeron. Y el Señor le dice: no lo escribas, séllalo, séllalo. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor Jesucristo promete que la persecución y el sufrimiento de su pueblo a causa del testimonio de su palabra han llegado a su fin. ¿Qué dijeron esas 7 voces? No necesitamos saber, no necesitamos preocuparnos por más de lo que ya tenemos en la mesa, es decir, lo que el rollo y los 7 sellos nos anunciaron de los juicios de Dios sobre la tierra, de la soberanía de Dios sobre el mundo, de la salvación de su pueblo, de la seguridad de su pueblo, del sufrimiento de su pueblo. Este es el plan grande. No necesitamos saber muchos más detalles. Es más, el Señor, me imagino que para que no perdamos el enfoque, ya no añade más información a esta batalla espiritual que libra su pueblo. Pero lo que sí promete Él es esto. Dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos, el versículo 6, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Marcos 13:20 dice el Señor, dice: si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué palabras emitieron los 7 truenos? No sabemos. El Señor no quiso que supiéramos, pero la respuesta podría ser la misma que escucharon sus discípulos cuando el Señor iba a ascender al cielo, y los discípulos le preguntaron acerca de los detalles de su segunda venida y la restauración del reino. ¿Cuándo harás estas cosas?, le preguntaron sus discípulos.
Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No necesitas saber más detalles de lo que ya tienes allí, pero esto sí tienes que saber. Vas a tener poder para conquistar al mundo entero con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predica a Cristo. Eso sí lo entiendes. Estos detalles de la segunda venida, Él no ha querido que lo sepamos. Es demasiado para nosotros. Tenemos que mantenernos enfocados en que Cristo regresa y que el tiempo de su venida está cerca y que el mundo se está perdiendo y que nosotros lo que necesitamos es predicar a Jesucristo. No nos conviene, mis hermanos, saber aquello que el Señor intencionalmente nos oculta. Es Dios quien decide el tiempo de sus hijos, es Dios quien ordena el camino de sus hijos y es Dios quien da gracia a sus hijos para vivir en medio de esta generación perversa y malvada. Pero esto sí sabemos, que cuando el último ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cómo conocemos la voluntad secreta de Dios? Cuando ha pasado, cuando es hecha. Entonces sabemos cuál era la voluntad de Dios. ¿Cómo sabía yo que la voluntad de Dios era que yo estuviera aquí? No sabía. Lo sé ahora, porque Él lo ha hecho. La voluntad secreta la conoceremos cuando se ha hecho. Entonces entenderemos cómo es que fuimos conocidos. Así que veamos por un momento entonces la importancia del librito y la petición de Juan de que se lo dieran. El 8 al 11 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el versículo 11, ¿cómo sabemos qué contiene el librito? El versículo 11 nos da la respuesta. Es necesario que sigas predicando. Es necesario que sigas predicando. Y aquí está una prueba más de que no estamos leyendo el libro de Apocalipsis o la carta en forma cronológica. Porque en el versículo, en el capítulo o el séptimo sello, vimos el fin de los tiempos. Y acá estamos en el capítulo 10 y Juan es enviado a predicar al mundo todavía. Estamos más o menos viendo la misma historia, pero de diferente perspectiva. Estamos otra vez llegando al final de los tiempos, pero en este tiempo a Juan se le revela el evangelio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, y le dice, ve y predica. Todavía es necesario que profetices otra vez, como lo has hecho, como en las consecuencias de estar en la isla de Patmos, era eso mismo, por el testimonio de Jesús. Así que otra vez, ve y sigue hablando de Cristo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este librito contiene el evangelio eterno de nuestro Señor. En él está escrito el plan de redención eterna. Así que comer el libro, el sabor dulce en la boca y el sabor amargo en el estómago, nos lleva al Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel se le dio también la misma orden de comer la palabra de Dios, de comer el libro. Y fue dulce en su boca, dice el profeta Ezequiel. Pero cuando vio la respuesta del pueblo al mensaje, hubo amargura. Leamos Ezequiel 3, del 1 al 4.
Ezequiel 3, del 1 al 4. Y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Del 7 al 9, del mismo capítulo, Ezequiel 3. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar. Y aquí yo siempre me pregunto, si yo fuera Ezequiel, yo le habría dicho, entonces ¿a qué voy? Me mandas a predicar a un pueblo y me anuncias que no me van a escuchar. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? Porque la palabra del Señor cumple exactamente lo que el Señor, o la intención que el Señor tiene al ser predicada. Una, o quebranta el corazón. Dos, o lo pone bajo juicio. Pero la palabra del Señor siempre cumple el propósito por el cual el Señor la envía. Y dice entonces Ezequiel 3, 7 al 9, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Sencillo, ¿no? Si no escuchan mi predicación, no es nada que tienen en contra de mí. Tienen o están en contra de Dios. Porque ¿quién soy yo para que me rechacen? Dice, no te escuchan a ti porque no me quieren escuchar a mí. Ciertamente, toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les tengas miedo, no te atemorices delante de ellos, porque son casa rebelde. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan práctico para nosotros ahora! Apocalipsis es un libro práctico. Nos está hablando de un pueblo que va a rechazar la palabra de Dios. Eso nos va a causar amargura. Nos va a doler. Ezequiel 3 al 11 dice, y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. Y el 3:14, y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu y la mano del Señor era fuerte sobre mí, dulce en la boca, porque es palabra de Dios, promesas preciosísimas, bajo un pacto nuevo, preciosísimo, con una respuesta negativa, dura, terco. Notemos el orden en el que el Señor le anuncia a Juan los efectos de comer este libro. Dice el versículo 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es decir, primero le anuncia los efectos contrarios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al evangelio contemporáneo, donde se promete todo. Dios quiere que tú no tengas nada. Dios quiere que tú siempre tengas salud y riquezas y bienestar. Dios está allí para ti. Es decir, te conviertes en Dios de Dios. Dios es tu siervo. Ya no dices, habla Señor, tu siervo escucha. Ahora dices, escucha Señor, tu Señor habla. Entonces, el conocimiento de la verdad que Dios nos ha dado a través de su Hijo es dulce como la miel. El conocimiento de nuestro pecado, el arrepentimiento, la fe, el perdón y la salvación. Pero ahora ve el mundo. Ve al mundo y ofréceles esto y lo rechazarán. Pero el Señor le anuncia primero los efectos contrarios. No le promete una cama de rosas. Al contrario, vas a sufrir. Vas a ir con este mensaje y no te van a escuchar. Y va a causar
dolor en tu corazón y va a causar amargura. Unos te van a ignorar, otros más se van a enfurecer. Y esto es lo que amarga tu estómago. Fue la experiencia de Ezequiel, fue la experiencia de Juan, pero esa también fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los 70 discípulos regresaron con noticias de la predicación del Evangelio, dice Lucas 10, 21 al 24, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Es decir, cuando los discípulos regresan y dicen: Señor, aún los espíritus se nos sujetan. En ese momento, el Señor se regocijó en espíritu al ver el efecto del evangelio predicado. Es decir, en ese momento dice: veía yo caer a Satanás del cielo, una estrella. Se regocijó mucho en el espíritu y alabó al Padre, al Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las reveló no a los sabios y inteligentes, sino a los niños. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Y luego vemos nosotros el efecto contrario, cuando él entra en la ciudad, en Jerusalén, y entonces la gente le da como palmas y pone los mantos en el camino y lo alaban. Y entonces le dicen los fariseos: Señor, ¿no ves cómo estos te adoran? Prohíbeselos. Y el Señor les dijo: si estos callan, las piedras hablarían. Pero cuando se acercó a la ciudad, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el día de tu visitación. Oh, mi amigo, tú que nos visitas, este es el día de la visitación. El Señor ha querido que escuches su mensaje hoy otra vez. Conoces que el Señor te está dando otra oportunidad. Es el día en el que el Señor nos ha visitado con misericordia, con una promesa de perdón. Si tú vienes y te rindes a Él promete perdonarte. Con cuánto dolor podemos ver al mundo corriendo a su propia destrucción. Cuánto duele ver que nuestros seres queridos, a los que más amamos, se rehúsan a venir a Cristo. Así que no olvidemos el dolor dulce, cuando el dolor, cuando el sabor amargo llega a nuestras bocas. No olvidemos el sabor dulce como la miel del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando la respuesta de aquellos a quienes predicamos nos dé un sabor amargo. La experiencia de Juan, la experiencia de Cristo, es la experiencia de cada uno de los que han creído. Hemos sido alimentados con la palabra, pero el mundo que nos rodea no escuchan ni quieren escuchar, y eso se torna en sabor amargo. Pero guarden esto en sus corazones, mis amados hermanos. Guárdenlo allí, en lo profundo de su corazón, que cuando el sabor sea amargo, tienes junto a ti a una grande nube de testigos. 2000 años han pasado y cada uno de nuestros hermanos antes de nosotros se sostuvieron y perseveraron. Tenían la convicción de que el Señor estaba con ellos, que tenían ángeles ministrándolos, a Cristo intercediendo por ellos, al Espíritu Santo fortaleciéndolos y al Padre amoroso pastoreándolos. Él ha prometido: no te dejaré, no te desampararé. Él te infundirá aliento. Así que, mis hermanos, el sabor dulce en la boca, las promesas gloriosas del Evangelio.
y el sabor amargo, la respuesta negativa de un mundo terco y pecador, de cabeza dura, de cara dura. Pero el Señor nos ha dado poder y nos ha hecho más grande todavía, que es el poder del enemigo. Tenemos el poder de la palabra de Dios en el cual vivimos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, glorioso, majestuoso, victorioso sobre sus enemigos y los nuestros, haciéndonos un pueblo celoso de buenas obras. Aunque ahora vivamos en medio de un mundo caído y perdido, en guerra, en conflictos, en envidias, en hechicerías, en homicidios, en fornicación, en malos deseos, malos pensamientos, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Señor, ayúdanos a vivir pues confiados. Si el mundo es duro, palabra es más dura. Es la que puede quebrantar el corazón de piedra. Ayúdanos a confiar en el Evangelio de Jesucristo. La salvación pertenece a nuestro Dios y nos ha enviado, Señor, nos has enviado al mundo con este mensaje. Ayúdanos a confiar que el mensaje es poderoso para sostenerme a mí, para preservarnos a nosotros y también para salvar a los que están ahorita mismo en el poder y en las manos del enemigo. Rogamos, Señor, pues, que nos ayudes a entender estas cosas y guardarlas en nuestro corazón. Glorifícate, Padre, otra vez en tu iglesia bíblica de Fort Pierce. Amén.